En este caso es una parábola elevada, una parábola cuadrática, así que es x a la cuarta, es simétrica con respecto al eje y. Esto que tengo acá es la inversa de la función, o sea, es x a la menos 1, es un exponente negativo. Acuérdense que todo número elevado a una potencia negativa se coloca, se invierte la base y se eleva todo a la potencia pero positiva. O sea que si x está elevado a un valor negativo, ¿no es cierto? Primero se hace 1 sobre x, o sea que voy a buscando el opuesto, y lo elevo a un exponente positivo como positivo. En este caso. Fíjese, acá se ve mejor. Que ponga acá el exponente o lo ponga todo, es exactamente igual en este ejemplo. Acá tengo una función muy particular, que es la función raíz de x. De esto estamos hablando de una función que se encuentra elevado a el número fraccionario. ¿Qué pasa con raíz de x? Raíz de x, únicamente esta función está definida para valores mayores que 0. Incluso para 0. Para valores negativos no está definida. Por eso tiene esta forma. Fíjense esta, que es una inversa, es a la 1/3, pero tengo un exponente impar. Esta sí está perfectamente definido para cualquier valor de x entre menos infinito y más infinito. Y en esta también es un valor 2/3, vendría a representar una condición de impar, entonces está definida también para cualquier valor de x. La única diferencia es que así como está escrita, es siempre positiva. Estas son potencias, son funciones potencia, son muy útiles, son muy útiles. Después la van adelante para utilizarla en ciertas transformaciones o en ciertas gradas. Fíjense, ahora veamos qué es lo que es la función par. Digo que f es una función par, ¿no es cierto?, de R en R, es decir, siendo la imagen, perdón, el dominio y la imagen real, se trata que sea f, sea par, sí, solo sí, para todo x que pertenece a los números reales, existe una función n que es igual a la función, pero en el valor negativo. Eso significa que tiene unas. Acá tengo un ejemplo, rápidamente le paso este ejemplo, ¿no? O pongo este otro ejemplo, ¿sí? ¿Qué característica tiene esto? ¿Cierto? Que para que f sea una función par, ¿qué debe ser? Debe ser simétrica con respecto al eje y, como vimos en este caso, ¿sí? Es aquella que toma el valor en x y en menos x. Por lo tanto, es simétrica con respecto al eje de ordenadas. La otra función, que es conocida como impar, siempre hablando en el campo de los números reales, que tanto el dominio como la imagen pertenezcan a los números reales, ¿cierto? Es para todo x que pertenece a los reales, siempre y cuando se cumple la condición de que la función en x sea al opuesto de la función en menos x. ¿Sí? Entonces sería este caso. Le doy un ejemplo, vendría a ser este valor, ¿sí? O le pongo este otro caso. Entonces, ¿cuál es la condición de esta? Que para que sea impar, la función debe ser simétrica con respecto al origen de coordenadas, por supuesto. ¿Está claro? La función, si hay transformaciones. Las transformaciones son aquellas que me cambian la posición de la función en el plano coordenado x. No la forma, no me modifican, simplemente que las puede correr hacia un costado o hacia arriba o hacia abajo. O bien simultáneamente. Las dos, las corro hacia arriba, hacia abajo, o hacia abajo y a la izquierda o a la derecha. Entonces, acá veamos, simplemente si una función, sumamos el valor de x, ¿no es cierto?, le estoy desplazando c unidades verticalmente, o sea, hacia arriba. Lo mismo que es el resto, la estoy desplazando hacia abajo.
O también, si le sumo al argumento, o sea, al X, una cierta cantidad, lo estoy corriendo hacia la izquierda o a la derecha según sea el caso. Veamos un ejemplo. También puede haber desplazamientos simultáneos, izquierda a derecha y arriba a abajo, como más le guste. Veamos algunos ejemplos. Ese es el primer caso. ¿Qué tenemos en el primer caso? Esta es la función original. ¿Qué tal si en vez de X tomamos un valor de, lo dejamos en el mismo, ¿no es cierto? Entonces yo quiero evaluar que la función en este punto sería equivalente a la función en X más un valor de C. ¿Qué es lo que ha ocurrido acá? Nada más no ha ocurrido eso, que las coordenadas de este punto van a ser el mismo valor de X, pero que Y se encuentra desplazado su unidad hacia arriba. No hay nada de... La forma es exactamente igual, simplemente que se encuentra en otra posición. De la misma forma, para este valor de X, ¿no es cierto? Si al valor de la función le resto un valor C, al valor de la función en X le resto un valor C, o sea que la estoy desplazando hacia abajo C unidades como hemos este ejemplo. Fíjense en este otro caso. Esta es la función original. ¿Sí? Tomo este X. Supóngase que yo a X lo desplace hacia la izquierda C unidades. O sea que este sería el nuevo valor. Pero el valor que toma la función en este punto, perdón, acá hay un error, ¿eh? Acá debe de ser menos C. Se me ha pasado o donde saqué el gráfico estaba con algún error. ¿Eh? Bueno, el valor de la función en este punto es equivalente al valor de la función en el punto X, Y. Simplemente que acá está el punto X menos C, Y. Por lo tanto, acá estamos desplazados a la izquierda C. De la misma forma, puedo expresarlo hacia la derecha. Pero insisto, acá en este sitio y en este sitio tienen que cambiarle los signos porque están mal. Acá ha habido un pequeño error. ¿Estamos de acuerdo? Veamos otra forma estos son desplazamientos, de transformación que son las reflexiones. La reflexión es siempre respecto de un determinado eje. Una reflexión es reflejarla sobre un eje. Veamos un ejemplo. Esta es la función original. ¿Correcto? Veamos cómo hacemos para reflejarla sobre el eje Y. Para poder reflejarla sobre el eje X, perdón, ¿cierto? Tengo que valorar la función es igual a NG, tengo que decir que es igual a menos f de X. Es decir, que para X yo tengo este valor f de X. La reflejada sería que para el mismo valor de X yo tengo una función, un valor negativo de la función, que estaría acá. Y después tengo la otra condición cuando se encuentra reflejada sobre el eje Y. Acuérdense, acá yo tengo un X. Si busco el mismo X pero negativo de este lado, voy a obtener mi valor de la función. Y ahí estaría reflejado sobre el eje. Estos elementos me ayudan a transformar la función y me facilitan la gráfica de funciones. Puede haber estiramientos o compresiones, y que la aplaste o la estire. Son la forma más simple. Entonces, eso ocurre cuando multiplico la función por un valor, por una constante que puede ser mayor o menor que 0, ¿no? Entonces, si la constante es mayor, siempre, perdón, menor, no, siempre mayor que 0, digo mayor que 1, voy a obtener un determinado valor. ¿Sí? Que la puedo estirar verticalmente y cuando está entre 0 y 1 la puedo comprimir verticalmente. Y le doy algunos ejemplos. Observen, acá hago un estiramiento vertical. Este valor que hago, tengo el mismo X en los dos casos. ¿Cuál es la diferencia de Y? Y está multiplicado por un factor 3. Sí, porque esto que habíamos dicho acá se trata de una recta bisectriz, por eso esta coordenada es punto XX. El Y es equivalente al X en este ejemplo. ¿Sí? Y ahora veamos esta parábola. Esta parábola que he dibujado yo acá es igual a 10 a la X cuadrado.
¿Qué tal si yo lo multiplico a esta cantidad por un valor menor que 1, como puede ser, y que me quede un décimo? Entonces, fíjense cómo me queda totalmente deformada la palabra. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Acá vale 3 y acá valdría 100. Perdón, 0,01. ¿Sí? Fíjense esta función muy especial. Lo que viene ahora es algo meramente descriptivo, como para que ustedes tengan una idea de con qué cosas se van a encontrar. Después vamos a entrar en detalle en cada una de ellas. ¿Qué es esta función? Como va, lo primero que se me ocurre, bueno, pero acá hay algo, fíjense que 0 a 4 a 8, acá tengo un 0 acá, otro 0 acá y otro 0 acá. Pero después, para 2, ¿sí? Tiene el mismo valor que tenía para 4 y tiene el mismo valor que tiene para 16. O, dicho de otra forma, para 2 tiene el mismo valor que tiene para 6, pero negativo. O para 10 es positivo y para 14 es negativo. Entonces, ¿qué es lo que vemos allí? Lo que estamos viendo es que aparentemente se repite, ¿no es cierto?, cada 8 unidades, como podrán ver allí, ¿no es cierto? Esto es lo mismo y esta otra parte también. Entonces, este tipo de función se llama función periódica. Y una función periódica, ¿no es cierto?, cumple con esta condición. F es periódica, sí, solo sí para todo X que pertenezca al dominio de F, significa que F, la función en X más C, sea igual a la función en X. ¿Cuánto es C? Se debe de ser esta cantidad 8. ¿Cuánto es la función en 0? Este valor 0. ¿Cuánto es la función en 8? También 0. ¿O cuánto es la función en 2? Vendría a ser esta cantidad más o menos 10 para redondear. ¿Sí? ¿Cuánto sería la función en 2 más 8? Que vendría a ser 10. También la misma cantidad. Esto es una función periódica. Fíjense este ejemplo. Digo que la función puede ser creciente. La función definida en A, en B, es creciente sí, solo sí, para todo x1 que pertenezca a la función A y para todo x2 que pertenezca también al conjunto A, o sea, al dominio, se cumpla con la condición, ¿no es cierto?, de que si x1 es menor que el x2, también la función en x1 va a ser menor que la función en x2. A veces la nomenclatura aparece con un poquito más combinada, pero si lo hablan ustedes, lo ven ustedes tranquilos, van a ver perfectamente bien que estas condiciones se cumplen y es lo que vale. Y de manera muy simple. Fíjense cuando ahora veamos otro tipo de función, la decreciente. Tenemos la misma circunstancia, entonces acá decimos de que x2 es mayor que x1 o que x1 es menor que x2. En consecuencia, la función en x1 va a ser mayor que la función en x2. Sería este caso. ¿Se entiende? ¿Ven? ¿Es correcto? ¿Queda claro? Que son funciones decrecientes. Y hay muchas funciones. Entonces, ahora sí entro acá viendo todos los tipos de funciones que a usted se le ocurre ver. Ahora vemos lo que son las funciones escalares. En este caso, el dominio del conjunto de llegado son su conjunto de los reales, tal cual como le escribí allí. A en B es una función escalar, si, solo si A pertenece a R y B pertenece también al de los reales. Y acá está la clasificación. Los dos grandes grupos pueden ser algebraicas o trascendentes. ¿Sí? Las algebraicas tenemos dos tipos, racionales e irracionales. En ambos casos intervienen, ¿no es cierto?, polinomios. En el primer caso intervienen polinomios. Entero, cuando se trata de un polinomio, y fraccionario cuando se trata de cociente de polinomio. Y en este caso, ¿no es cierto?, las irracionales son cuando aparece la raíz metida
en algunos de los elementos. Y las trascendentes son las más clásicas, las más comunes son las trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, hiperbólicas, que estos son raras, no se usan mucho, hay ciertos problemas muy específicos para el uso de la hiperbólica, trigonométricas inversas y las hiperbólicas inversas. Vamos a ver un ejemplo de cada uno para que les quede claro. Fíjense, acá tengo esto que tengo representado acá es una parábola cúbica. Se trata de una función escalar algebraica racional. ¿Sí? Mientras que en este caso tengo una función fraccionaria. ¿Sí? En el numerador tengo un polinomio y en el denominador tengo otro polinomio. Esta es una función un poquito compleja, pero en este caso se encuentra en realidad desplazada una cierta cantidad de unidades. ¿Eh? Pero acuérdense, vean, para que la función más clara que ustedes habrán visto de esta vendría a ser la hipérbola, ¿no es cierto? 1 sobre x, que era la más parecida. Fíjense esta. Estas son las irracionales. Mire lo complicado que es esta, ¿no? Mire sobre todo este dibujo tan extraño que hace. Sin embargo, el dominio de esta función son todos los números reales. Es decir, esta función está definido para todos los reales. ¿Por qué está definido para todos los reales? Porque el exponente, acá la raíz es una impar. Si hubiera sido una par, ahí hubiéramos estado un poquito jodidos. Fíjense esta otra, donde también, en este caso, no está, como es un cociente lo que tenemos adentro, es decir, hay algún valor del denominador dentro del radicando que me le va a hacer 0 y en ese caso no existe. Los dos únicos valores que hacen 0 el denominador son el 2 y el 3, por eso eso no pertenece. Pero esta es la gráfica de la función, bien extraña, son funciones raras, ustedes no les son comunes, incluso para mí son poco comunes. Y esta me sorprendió porque no la había visto. Otro ejemplo, mire esta, que es bien rara. Es una función, está incorporada a la raíz. ¿Cuál es el drama de esta función? Hay una serie de grupos para la cual no está definida. ¿Sí? Esta es aparentemente simétrica respecto de una síntota que pasa por el centro. Que yo la podría desplazar un poquito y llevarla hasta esa síntota que pase por el origen de coordenadas. Entonces, es un ejemplo que cómo haría para poder transformar esta función en una que fuera simétrica con respecto al eje Y y no a una recta vertical paralela al eje Y. Fíjese, esta es la función. Ahora, lógicamente, ¿cuándo se hace negativo esta función? Y esta función se hace negativo cuando vale 2. Hasta 2 ya. Un valor menor de 2, la función no existe. Perdón, un valor entre 2 y 3, la función no existe. Entonces, observen que el dominio está formado por menos infinito hasta 2. 2 está, porque acá sería 4 menos 10 más 6 sería 0. También la raíz existe, pero si fuera un poquito más de 2, ¿no es cierto? Acá me va a aparecer un valor negativo. Por lo tanto, no existe. Hasta 2 incorporado existe. Y acá esto significa unión, ¿no es cierto? De 3 en adelante. Porque cuando vale 3 este valor, acá tengo 9 menos 15 más 6. También se me hace 0, pero el radicando es 0, pero existe. Es mayor o igual que 0. ¿Está claro? Y si fíjese cómo hacemos la representación en la recta numérica de esta función. Es esta. Simplemente que le he agregado, acá el menos no existe. Y acuérdense, si fueran los puntitos llenos en los extremos del intervalo o de la recta numérica, es porque pertenecen al conjunto de imágenes. ¿Sí?
mientras si hubiera estado vacío, sería mayor, no mayor o menor, no mayor o menor igual. Ese es un ejemplo de algebraica irracional. Vean, estas son las escalar trascendentes de trigonometría. Trigonométrica, ya la habíamos visto, son los tipos periodos. ¿Cuál puede ser una función trigonométrica? El seno. ¿Cuánto vale el seno en 90 grados? Vale 1. ¿Cuánto vale en 180 grados? Vale 0. Y así, ¿cuánto vale en 270 grados? Menos 1, y así sucesivamente. Esto están formando un ciclo, es periódico. Esta que tengo acá abajo, que sería una especie inversa a la anterior, es la que corresponde al coseno. Le demuestro otro, esta sería la tangente. Por ejemplo, la tangente, cuando veamos más adelante, es el seno sobre coseno. ¿No es cierto? Creo que puede ser lo mismo que el cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cuando el cateto adyacente esté tan parada la recta que sea vertical, directamente el cateto adyacente es 0. Y saben que la definición por 0 no existe. Por eso, a medida de que el cateto adyacente se achica, ¿no es cierto? Esto se hace tan pequeñito que se aproxima a este valor, pero nunca lo alcanza. Por eso tiene esta forma. Una escalar trascendente exponencial, cualquier número elevado a una cierta potencia, pero la potencia es una variable, 3 a la x. O esta, e a la x, pero es una constante que vale 2,70 y pico, que no me acuerdo, tiene infinitas siglas decimales. ¿Sí? O bien esta otra, que está a un exponente negativo. Estas son las típicas de la exponencial, muy útil, muy práctica, y la mayoría de los procesos naturales, que no es mucho el caso de ustedes, se vinculan con, a usted le va a interesar mucho más la trigonométrica, que para eso vamos a tomar un tema en especial. Pero muchos procesos naturales emplean esta función. Y esta que tengo acá es la logarítmica. Acuérdense de la definición del logaritmo, ¿no? Fíjense acá, logaritmo de x con logaritmo en base a de x es igual a f de x. Siempre y cuando, recuérdenlo, siempre y cuando, ¿cierto? X sea igual a elevado a la f de x. ¿Qué características tiene esta? Está siempre en el primero y en el tercer cuadrante, perdón, en el cuarto cuadrante. Nunca pertenece a los otros cuadrantes. Y acá se hace, corta el eje de x, ¿cierto? Cuando y vale 0, corta en algún determinado valor que depende mucho de la base. Y después se vuelve asintótica hasta con relación, es decir, que se acerca, se va acercando, pero no la alcanza nunca al eje. Acá tengo otro ejemplo. La asíntota es sobre una paralela al eje. Después vemos las trascendentes trigonométricas. ¿Qué es esta? La que está con rojo. Esta sería la cosecante, que es la inversa de la secante. Fíjese, lo que tengo representado acá en negro vendría a ser el seno. Lo que tengo representado en rosado, fíjense qué forma extraña que tiene, es la inversa del seno, que esa es una trigonométrica inversa. Acá tengo representado el coseno. Fíjese, el verde clarito, lo que representa acá es el coseno. Y la trigonométrica inversa, que es 1 sobre el coseno, que se llama secante, es esta que está acá. Y acá está la cotangente, que es 1 sobre la tangente. Bueno, acá tienen algunas, la tienen un poquito más expandida a la secante y la cosecante, y solitas. Acá tienen las funciones trascendente hiperbólica. Estas son complicadas, y tienen esta definición, seno hiperbólico, coseno hiperbólico y tangente hiperbólico, que no dejan de ser cociente de funciones exponenciales, con base e. ¿Se ubican?
son bien complicadas. Y mire las formas extrañas. Se usan en casos muy especiales. Acá está las hiperbólicas, pero inversa, o sea, que inversa de cada una de las que vimos anteriormente. Y ahí pueden ver la gráfica esa. Son bien complicadas. Bueno, señores, a partir de la próxima clase empezamos a trabajar con las funciones racionales, ¿no es cierto? Las escalares racionales. Y vamos a hacer algunos ejemplos. ¿Eh? Ahora, con esto terminamos